La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 al 28. El apóstol Pablo trae algunas enseñanzas varias a través de este capítulo, de este interesante capítulo 5. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al verso 28. Recalcando, el apóstol trae varias enseñanzas respecto a estos pasajes bíblicos. Ya he tratado parte de este interesante pasaje anteriormente, finalizando el programa de ayer, pero para aquellos que nos sintonizan por la primera vez respecto a este interesante capítulo, hemos estado enseñando ciertamente en varias partes de este pasaje bíblico. Encontramos especialmente que el apóstol nos enseña diciendo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor, por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, y que sostengáis a los débiles, y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Este es el pasaje que estaremos comentando entonces. Después de las grandes instrucciones importantes del día del Señor, de los grandes juicios que el apóstol ha estado mencionando en los pasajes anteriores, Pablo determina totalmente explicar con detalles algunos asuntos que necesita que la iglesia sepa ahí en Tesalónica. Entonces Pablo termina esta epístola dando varias enseñanzas prácticas para los creyentes en aquel lugar, en aquella región, y escribe en forma concisa verdades profundas para el desarrollo de aquella iglesia hasta el día de hoy, hasta el día en que el Señor venga. El pasaje se divide de las siguientes maneras, y quiero hacer esta aclaración, que esas verdades no están escritas solo para la iglesia en Tesalónica, sino para todas las iglesias locales e internacionales, para todos los que creemos en Jesús, el Hijo de Dios. Ahora bien, según el pasaje que tenemos en pie, queremos hablar respecto al reconocimiento para los líderes espirituales. Esto es el mensaje interesante que Pablo expone en los versículos 12 y 13. También nos habla especialmente acerca del ministerio de los obreros en el capítulo 5, verso 12, y así sucesivamente. Una vez más, en segundo lugar, nos habla del ministerio de los obreros, según el verso 12. Y tercero, nos habla de los deberes para con todos, según el pasaje 13 y 15, siempre del capítulo 5 de primero de Tesalonicenses. Y notamos entonces, y en cuarto lugar, las exhortaciones personales, según el capítulo 5, versos 16 al 22. Y una petición y una promesa acerca de la santidad.
Eso lo vemos claro en el capítulo 5, versos 23 y 24. La palabra de despedida, según el capítulo 5, versos 25 al 28. Ahora bien, todo esto lo tratamos en el programa anterior. Solo quería refrescar la mente suya para que sepa por dónde vamos. Vimos entonces en los pasajes 12 y 13, donde el apóstol está tratando acerca del reconocimiento de los líderes espirituales. Los líderes espirituales que trabajan a tiempo completo dentro de la iglesia se deben de tener en alta estima y en alto amor por causa del trabajo que estos desarrollan dentro y fuera de la congregación, porque se ocupan ciertamente de hacer el trabajo de la edificación de la iglesia. Vemos iglesias que son mega iglesias. Se necesita una atención completa para atender una iglesia fuertemente. Entonces ese hombre no tiene que estar trabajando secularmente, debe de ocuparse de los asuntos espirituales. Porque cuando el hombre se ocupa de los asuntos seculares, entonces no tiene tiempo para prepararse bien, ni tampoco para prepararse en cuanto en la vida espiritual. No tiene el suficiente tiempo. Es decir, para la demanda que hay, para orar por los enfermos, echar fuera a los demonios, atar las potestades terribles que existen en la faz de la tierra. El hombre debe de estar equipado para ello, porque si no lo harán pedazos los demonios. ¿Qué es tan importante? Ciertamente, tener un hombre bien preparado o no preparado. Por supuesto que bien preparado. Si el hombre es bien equipado, entonces hay que reconocer su trabajo. La iglesia debe de asignarle ciertamente a ese individuo o a esa mujer que está al frente de la congregación un sueldo que sea sustancial para el sustento personal y de su gente, es decir, de su familia, de su cónyuge, de sus hijos, que pueda saldar su cuenta, pagar su casa, su carro, para que de esa manera pueda trabajar de lleno en lleno en la obra de Dios. Hay iglesias que no podrán hacerlo porque son demasiado pequeñas. Es donde el pastor tiene que trabajar ciertamente y trabajar doble y requete doble, porque tiene que atender su trabajo, su familia, atender la iglesia. Y esto implica un sacrificio extraordinario. Pero por lo demás, el apóstol les dice a estos hermanitos, y lo dice a todas las iglesias a nivel mundial, según el pasaje que tenemos en pie: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz entre vosotros. Porque algunos se ponen enojados cuando el ministro de Dios les amonesta. La amonestación no viene para mal, viene para su propia edificación, para su propio bien, para su sanidad interna. Esa sanidad que es tan importante, es de alto valor dentro de su propia vida. Entonces Pablo tuvo que incentivar a los tesalonicenses a que dieran dos cosas a los siervos de Dios: reconocimiento y estima en amar. Entonces, y lo ilustra de una y de otra manera. Por ejemplo, tenemos también otros pasajes tan interesantes como los que citaba anteriormente en el programa de ayer. Quiero recalcarlos. Este pasaje de Hebreos capítulo 13, verso 7 y verso 17, donde encontramos palabras tan importantes
que son instrucciones de alto valor. Acordaos de vuestros pastores. No los dejéis olvidados ni en vuestras oraciones. En cada oración hay que chinear a ese pastor. Hay que levantarle las manos, pero también hay que meterse la mano al bolsillo y ayudarlo, porque es menester cuidar de ese hombre de Dios. Ahora bien, acordaos de vuestros pastores, y no solamente acordarse en ayudarlos, también en obedecer a vuestros pastores. Entonces, en 1 de Tesalonicenses 5:12, ciertamente el apóstol no identifica a los líderes por algún título, pero sabemos que Pablo nombraba ancianos en todos los lugares que establecía iglesias. Y esto lo vemos claro a través de Hechos capítulo 14, verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. De esa manera establecían los hombres para que administraran la grey de Dios. No solamente los dejaban allí, sino que oraban suficientemente pidiendo la dirección de Dios. Según las funciones de los ancianos que se describen también en otros pasajes, como los que hemos ya comentado en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al verso 7, donde Pablo dice: palabra fiel si alguno anhela, obispado buena obra desea. Esto es tan importante, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro de ninguna manera, que gobierne bien su casa, entonces que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo caiga en el lazo del tentador, es decir, en lazo del diablo, y sea arrastrado y engañado por Satanás. Entonces, podemos deducir que los líderes mencionados en 1 de Tesalonicenses 5:12 eran los ancianos. Reconocer quiere decir respetarlos. Y al mismo tiempo podemos decir: y los hombres abnegados que sirven a las iglesias en forma desinteresadas merecen también todo nuestro respeto. También debían tenerles en mucha estima y amor. Ahora, estima habla de brindarles aprecio, honor y administración. La estima debía ciertamente acompañarse de amor en abundancia. Dichoso es el pastor que tiene una congregación que lo respeta y que lo aprecia con mucho amor. Pero también es muy dichosa la congregación que tiene un pastor que por su obra y ejemplo merece respeto y aprecio también. Ahora bien, el ministerio de los obreros lo vemos claro en el versículo 12 y verso 13. El consejo de reconocer y estimar no se basa en la posición o en el cargo que ocupaban los líderes de la iglesia. La congregación debía brindarles respeto y aprecio por su obra. Es lo que nos enseña tanto el versículo 12 como el versículo 13. O sea, por el desempeño de su cargo, por los líderes que trabajaban en la congregación. En griego el verbo se usa aquí, que significa trabajar arduamente hasta el cansancio. El sustantivo trabajo, usado en el capítulo 1, verso 3, viene de la misma raíz. Aquí se observa que hay una cadena de influencia. Pablo y sus colegas trabajaban de esa manera.
según lo vemos en el capítulo 2, versículo 9, y los líderes seguían su ejemplo. Por lo tanto, la congregación imitaba el mismo modelo. Los ancianos también presidían en el Señor. Presidir habla de administrar, habla de gobernar. El concepto se desarrolla con más detalles en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 4 y verso 5. Pasaje que hemos estudiado ya en algunos programas anteriores, donde se usa el mismo verbo: que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ese es un trabajo serio, un trabajo que no se le puede dar a cualquiera y requiere de una dedicación especial y de mucho tiempo. Los que presiden merecen mucho respeto y aprecio en amor. Además, los líderes amonestaban. Y amonestar quiere decir poner en la mente. También quiere decir advertir. Este significado es evidente según el capítulo 5 y verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ese es el mensaje interesante. El ministerio muchas veces requiere confrontar a los transgresores y no es fácil confrontarlos. Algunos se ponen al brinco, pero hay que colocarlos en el orden debido para que no dañen el resto del cuerpo de Jesucristo. Sin embargo, el consejero fiel lleva a cabo la amonestación en amor. Aunque sea difícil, tiene que hacerlo porque es puesto para gobernar bien. También por ese trabajo el anciano merece respeto y aprecio en amor, a pesar de que a usted lo toque que sentar o tenga que sentarlo, en otras palabras. Anteriormente se hizo referencia a Hebreos 13:17, donde vemos que el Sagrado Escritor a los hebreos dice claramente: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso quejarse. Entonces, tiene que hacerse con alegría. Ahí se da una razón poderosa por la que los pastores merecen obediencia de parte de la filigresía, de parte de los filigreses de una iglesia. Ahora bien, ¿por qué ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta? Esa es la causa, porque hay que obedecerlos y hay que amarlos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Qué interesante. De veras, debemos amarlos, pero también debemos obedecerlos. De ahí vienen también los deberes para con todos, según el verso 13, 14 y 15. Los deberes para con todos. Regresando otra vez al pasaje que tenemos en pie. Primero de Tesalonicenses capítulo 5, verso 13 al 15. Y que los tengáis en mucha estima por amor a causa de su obra, tened paz entre vosotros. Y después dice Pablo, parece que cambia un poco: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Ahora se está dirigiendo directamente a los líderes, que se ocupen entonces de amonestar a los haraganes, a los perezosos, a los que no se ocupan en hacer nada. A esos que se ocupan en hacer nada, que simplemente están de espectador,
que simplemente están observando y apuntando con el dedo diciendo, si yo estuviera ocupando ese puesto, yo lo haría de esta y de esta manera. Y cuando son colocados, ciertamente, así como han estado sentados anteriormente, siguen siendo personas que ocupan simplemente asientos. No se ocupan de hacer el trabajo de Dios. Y por eso Pablo le dice a estos ancianos, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y el verso 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y así sucesivamente. Ahora, si bien es cierto que la congregación tiene deberes que cumplir para con los ancianos por causa de su obra, también es cierto que tienen deberes para con todos. La frase para con todos se resalta 2 veces en el versículo 14 y 15. Hay 7 deberes mencionados en esta sección. Tened paz entre vosotros. Es uno de los deberes importantes, tener paz. Si no hay paz, hay guerra. Y si no hay paz, eso significa entonces que hay guerra si no hay paz. Pero si hay paz, estamos exentos de guerra. Recalco, si hay paz, estamos exentos de guerra. Pero si no hay paz, eso significa que la guerra está en planta. La guerra está en acción. Pero qué bueno tener paz entre los hermanos. Dios no nos llamó a ser personas guerrilleros entre nosotros mismos. Nos llamó a amarnos y a tener armonía los unos a los otros. Nos llamó ciertamente para que nos amemos, nos estimemos y nos respetemos. Haciendo estas cosas, entonces tendremos paz. La guerra no estará en medio nuestro, sino la paz de Dios. En Romanos capítulo 12, verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Con todos los hombres? Sí, nos caigan bien o nos caigan gordos, nos caigan pesado, debemos estar en paz. La paz hay que seguirla con todos, porque si seguimos la paz con todos, estaremos en paz, estaremos tranquilos. Nos caerán bien las tortillas, aunque sean tortillas con sal, nos van a caer completamente bien, porque tenemos paz. Y también cuando colocamos nuestra cabeza en la almohada, vamos a dormir, vamos a descansar porque tenemos paz. Y vamos a dormir, vamos a caer en la cama como piedra en poza, hasta el otro día que despertamos gozosos, tranquilos. Nos acostamos en paz y nos levantamos en paz porque seguimos la paz con todos los hombres. Entonces, tened paz entre vosotros. Incluye un consejo parecido, pero lo expresa en forma más amplia. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si hemos de buscar la paz con todos los hombres, tanto más debemos procurarla con los de la fe, es decir, con los hijos de Dios. Entonces, cada creyente debe de procurar la paz con todos los demás que practican la misma fe. Como ya se ha dicho, el significado de amonestar aquí es advertir. Los líderes no son los únicos que deben de llevar a cabo esa responsabilidad. Los miembros también deben de cumplir los unos con los otros.
de amonestarse con amor, con ternura, de ayudarse mutuamente en el consejo. En este versículo, los que necesitan ser amonestados son los ociosos, que probablemente habían dejado de trabajar por tener una idea errónea acerca de la eminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces no querían trabajar, pues ya Cristo viene, y para qué yo busco trabajo y para qué voy a plantar un negocio. No hay que ser mal pensado. Debemos trabajar como que se hace falta millones de años que Cristo venga, pero hay que consagrarse como que se hace falta segundos para que Cristo venga. ¿Se da cuenta la diferencia entonces? Vivamos santamente como que ya Cristo viene, pero trabajemos como que se hacen falta milenios para que Cristo venga. Y de esta manera preparémonos también. Vayamos a las universidades, mandemos a los hijos a la escuela a prepararse, a que los hijos se equipen bien para que cuando estos crezcan lleguen a ser buenos padres, buenos esposos, y lleguen a ser buenas esposas las muchachas y buenas madres, más tarde buenos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ñañarabuelos. Entonces es importante de que de manera grande y gloriosa podamos ser de bendición también a otros miles. Pero muchos en las iglesias también se ocupan de solamente pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Piensan que la iglesia es donde se fabrica billetes y billetes para dar. No es así, no es así, sino que cada creyente debe de trabajar y aportar para el reino de Dios y para aquellos que en verdad necesitan. No es para dar mantenimiento a los ociosos. Los ociosos deben de levantarse y buscar trabajo en cualquier lugar para que puedan compartir con los demás que tengan necesidad. Ahora bien, Pablo dice, alentad a los de poco ánimo. Después de amonestar a los ociosos, el apóstol cambia de tema y nos dice, alentad a los de poco ánimo. Es decir, como quien dice, colócale aire a esas llantas que están un poco desinfladas. Porque ese carro, si lo echas a andar así desinflado, con esas llantas bajas vas a romper los neumáticos. Vas a romper los hules de esas llantas. Por lo tanto, ponle aire para que pueda correr ese carro y no gastar mucha gasolina sin tener que forzar tanto el motor. Así es en la vida espiritual. Hay que alentar a estos hermanitos que están todos desanimados. Hay que fortalecerlos, orando por ellos, con el consejo, invitándolos a la iglesia y de vez en cuando también invitarlos a un café, a algún almuerzo, para alentarlos y fortalecerlos, para que de esa manera crezcan en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados televidentes, se nos fue el tiempo muy veloz, se nos va rápido, pero usted está cordialmente invitado a la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios, a participar de las bendiciones del alto y eterno Dios, que tiene preparado para usted y para nosotros. Para aquellos que necesitan oración, llámenos por favor al área 323-202-0229. Que Dios le guarde y le bendiga. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.